Hola mangakas del mundo, me llamo Marcos y esto es Manga Podcast. Estamos acá con Sebastián, autor de un webtoon original, dibujante. Yo soy guionista, he trabajado realizando guiones tanto de cómics como de cortometrajes, series web y demás. Y un poco la idea del programa va a ser analizar mangas, puntualmente los primeros capítulos de distintos mangas, donde vamos a diseccionar estos primeros one shot para ver, digamos, cómo funcionan tanto a nivel dibujo como a nivel guión, cómo funcionan narrativamente, uniéndose ambas cosas. Sebas, ¿querés Claro que presentarte, decir sí. algo? ¿Cómo están, mangakas del mundo? Pues ya Marco nos dio introducción. La verdad es que yo soy dibujante, he trabajado para Webtoons y trabajo en otros proyectos independientes y pues Marcos es guionista. Y hoy vamos a analizar uno de los mangas yo creo que más relevantes de la última era. Creo que es una cosa que ha venido a cambiar la industria de alguna manera muy brutal, tanto a nivel estético como a nivel narrativo. Y la verdad, feliz de estar con ustedes porque es un nuevo espacio. Yo creo que hacía falta hablar mucho de cómo estas historias han llegado a nosotros, porque sabemos que la mayor parte de la mediatización de todo este contenido es acerca del anime, pero pues qué mejor que analizar su raíz, que es el manga. ¿Y qué tenemos hoy día, Marcos? ¿Qué vamos a analizar hoy, ya que hay tanta expectativa por la obra que vamos a analizar hoy? Hoy vamos a analizar quizás la obra más popular, por lo menos acá en Argentina, de los últimos tiempos. O sea, al menos de los últimos 4 o 5 años. Estamos hablando de Chainsaw Man. Eh, es un manga que cuando salió, acá lo publicó en Argentina, al menos la editorial Ibrea, con una gran traducción argenta a Ibrea. El pibe Este, motosierra era. exacto. Y la verdad que lo disfruté mucho cuando salió este manga. Después vamos a hablar un poco sobre su continuación, que es algo que justo lo hablábamos un poco fuera de cámara, digamos, fuera de audio, pero al menos desde mi punto de vista, el final de Chainsaw Man fue como tan impactante en algunos puntos o tan inesperado, eh, dando como unos giros que justamente uno no se espera que va a terminar así, sin embargo el autor lo hizo. Como que yo creo que todo lo que viene después, no sé si es innecesaria es la palabra, pero es como que no me daban tantas ganas de continuar leyendo. No sé si te pasó algo parecido a vos. De hecho, Sí. me compré, o sea, los números nuevos que salieron ahora, o sea, a Ujú. partir de como de la segunda parte, y todavía no los leí. O sea, creo que cuando los lea voy a poder justamente Claro, dar una opinión más clara, pero en sí ver- el hecho de que sí, los tengas ahí estacionados ya te está indicando algo, ¿no es ya me está cierto? indicando algo, ¿viste? Que quizás Kishimoto, así como desarmó todo y nos dio ese final, No. quizás inventa algo totalmente loco que me hace dar ganas de seguir leyéndolo, pero ese final me provocó eso, es como, ¿es necesario continuar con esta historia? O así ya como él empaquetó ese final, está bien. No sé qué te pasó a vos con respecto al final, Ah, pero si querés lo discutimos después, una vez que terminemos de analizar este primer capítulo. claro, pero es Pero válido analizarlo desde esa perspectiva porque recordemos que parte de la popularidad que tuvo es por el anime que se lanzó. Pero sí. interesantemente, este es el primer caso que vemos que la obra ya era popular antes del lanzamiento del anime. O sea, de hecho, hay una base de fans que son muy puristas acerca del manga y que no les gustó Mm. para nada la versión del anime. Entonces, A mí, es súper yo, interesante. lo que puedo decir es que yo traté de ver el anime, creo que vi los primeros 3 o 4 capítulos, y me pareció que estaba correcto el anime, pero no me interesó seguir viéndolo. Es como que el manga tiene como, esto totalmente subjetivo lo que voy a decir, pero es algo que sentí cuando leí el manga y cuando vi el anime. Yo creo que el manga tiene como una personalidad tan propia, tan única, un estilo narrativo tan único en muchos sentidos, con su humor tan particular y demás, que es como toda esa sensación, como todo ese vibe es muy difícil de llevar después al anime. Quizás a veces pasa, viste, que a veces agarran mangas que quizás no son tan copados a nivel manga y después la rompen en el anime, como pasó, por ejemplo, Caso Kimetsu no Yaiba. Yo creo que querías decir eso, ¿verdad? sí, o
Jujutsu Kaisen, quizás algunos me van a matar porque Jujutsu Kaisen es como muy Sí, sí, yo popular te voy a también, asesinar porque Jujutsu Kaisen es muy pero yo bueno. creo que el anime levanta yo creo que el anime levanta muchísimo a Jujutsu Kaisen, que no pasa lo mismo con Chainsaw Man. Creo que el anime de Chainsaw está como más, está por debajo, digamos, en calidad al del manga, pero tampoco, no sé por qué exactamente. Yo creo que es un poco por esto, por lo único que es el manga en su tono, que es quizás muy difícil de llevar al anime, o de traducir a nivel anime. Justamente Eh, de eso va, porque el hecho de que ya funcione en las páginas es una cosa demencial, porque Chainsaw yo creo que tiene esa magia que no importa si lees un capítulo, si ves alguna imagen, ya sabes que es de Tatsuya Fujimoto, ¿no es cierto? Entonces, sigues la historia, y la verdad es que este podcast, de hecho, lo hicimos pensando en que podíamos dar nuestras perspectivas acerca de tanto el dibujo de mi parte, porque yo me dedico a este medio, y tanto analizando guión de parte de Marcos. Y para comenzar y arrancar de una vez el análisis de esa parte, podría decir que su narrativa es tan única por su paneling, por su line art y por sus expresiones como tal, ¿no? Yo creo que los mangakas hace 10 años, se preocupaban mucho más por los detalles, se preocupaban mucho más porque la línea sea fina, los rostros sean muy estilizados, los pelos sean bastante detallados. Y yo creo que Tatsuya Fujimoto es totalmente opuesto a eso, ¿no? Yo creo que él ha llegado a un punto de dominio en su arte que solamente tiene que funcionar para que tú continúes la narrativa. Y es tan ligero de leer que cuando lo empiezas a ojear, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado de que comienzas por el capítulo 1 y no te das cuenta y ya estás en el volumen 6. Entonces, es que a mí es una cosa así. me me pasó algo muy loco, que yo lo empecé a comprar, eh, y ponerle, no recuerdo exactamente cómo fue que leí los primeros números. Creo que ponerle que leí algo así como, iba leyéndolo por mes, tipo volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, y Ujú. creo que llegado al volumen 4 por ahí, o volumen 5, de repente empecé a estar como muy ocupado en el trabajo y no tenía tiempo como para poder leerlo. Entonces se me acumularon varios números. Creo que del 6 ponele, hasta que termina, que creo que, ¿cuándo termina Chainsaw Man? En el La volumen primera parte termina en el volumen 11. en el volumen 11. Bueno, creo que se me acumularon del 6 al 11, ponele, que era como la mitad, La digamos. mejor parte de Y Chainsaw, además de la primera bueno, parte, ¿no? y me los llevé de vacaciones, me acuerdo, y me los terminé en un día. En un O sea, día. literalmente me leí todo en un día. ¿Y qué tal Eh, la experiencia? así que nada, así que imagínate el nivel, digamos, de enganche que tenía, toda esa parte, ¿no? Y la verdad que como el recuerdo que tengo también de Chainsaw Man es como una de las pocas series que me generó eso, como, bueno, tengo que seguir leyendo porque esto está increíble. Entonces, Claro, y eso y es también me da un poco de bronca, me da un ¿qué? poco de bronca porque creo que uno, no sé si es un defecto o es algo que tiene a favor, no lo sé, porque ya a esta altura, o sea, Hablar de defectos de Fujimoto Chainsaw sí, Fujimoto es como, es tan extraño él como como autor en artista general. que es Sí, como sí. raro, ¿viste? Pero lo que me pasaba es que a veces, como por ejemplo, no sé, en la parte donde van al infierno, toda esa parte, Mm. es como que decís, loco, esto está buenísimo. O sea, quédate un poco más acá. Y el tipo como que te presenta esto, pasan 5 o 6 cosas locas y de repente ya estás en otro lugar completamente diferente y hay personajes que se mueren muy rápido, otros que parece que no aportan nada y después son re importantes. Es como que tiene eso, tiene como esa cosa media frenética o que te da una sensación como que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero en el buen sentido, ¿no? Como que siempre, como que le empezás a agarrar confianza al autor porque te lleva por lugares totalmente extraños por momentos o ilógicos a veces para la trama, pero sin embargo, como te sorprende para bien, le agarrás confianza y bueno, decís, bueno, llévame a donde quieras, ¿no? Sí, pero Esa es un poco la... justamente esa característica que mencionas es la que justamente le jugó en contra en el anime. Porque si te das cuenta, yo entiendo, o sea,
Yo sé que internet últimamente ha estado muy sensible acerca de todo y siempre hay una funa, o sea, creo que cada viernes hay una funa a cualquier anime. Y me pareció raro en cuestión al anime de Chainsaw Man porque pues la verdad la calidad es bastante alta, pero que me pasó lo mismo que a ti, la verdad. Yo lo vi hasta el episodio 6 7 y la verdad es que el ritmo sí era muy pausado, ¿no? A diferencia de la lectura de manga, como dices, que pasa mucho más frenética, pero es porque la reinterpretación, yo creo que no podías adaptar tal cual el ritmo, tenía que ser una cosa muy distinta a lo que se maneja en la industria, ¿me entiendes? No vas a llenar un episodio con lo que pasa en Chainsaw en un capítulo, o sea, tendrías como que un anime de 5 minutos por capítulo, ¿me entiendes? Entonces, Sí, sí, totalmente. eso sería una cosa demencial, que obviamente, siendo Chainsaw Man, yo no veo raro que hubiera podido pasar eso, porque si me decían que Chainsaw, el episodio uno tenía 15 minutos y el episodio 2 tenía 4 minutos, con esa calidad que lo hicieron, te creo. Te creo y hubiera sido muy disruptor porque pienso que en series como Kimetsu no Yaiba, que su anime tiene mucho que adaptar y como que tiene mucha floritura en el anime, da para eso. Pero Chainsaw Man tenía esa característica que lo hacía tan especial en la lectura, que ibas de un lado a otro muy rápido. Y eso de encariñarte de personajes y de que las cosas vayan demasiado frenéticas, yo creo que es una cosa que no había sentido desde que leí uno de mis mangas favoritos, que es Gantz. Gantz me pasó Mm. exactamente igual, que lo agarré y lo terminé en muy poco tiempo, y eso que eran 300 y pico números de Gantz. Pero con Chainsaw me pasó similar, ¿no? Que es una mecánica súper loca y súper frenética que no te puedes encariñar absolutamente con nadie. Y eso es parte de su encanto. Cosa que también hace que cuando el arco, el primer gran arco cierre en el volumen 11, como que te quedas un poco desenchufado, de verdad. Tienes que empezar de nuevo una lectura mucho más pausada para poderle entrar mejor a la parte número 2, pero yo creo que la parte número uno es tan espléndida que su parte número 2 la tiene bastante difícil para mejorarla. Así que, bueno, no quiero dar mi opinión todavía acerca de eso porque, ya te digo, no leí estos dos números que sacaron acá por Ibrea de la nueva parte, así que cuando los lea, ahí vamos a poder debatir Haremos un como análisis ya de la un parte tipo, 2. un análisis de la parte 2. Pero bueno, si te parece a vos, que podremos arrancar con el análisis propiamente dicho de esta primer capítulo. Claro, ¿Querés ir por la página 1? claro. Miren, hablando muy de dibujo, yo creo que todas las personas que intentan hacerlo, ya saben, mangakas latinos hay por montones, pero pues muy pocos tal vez tienen la oportunidad de que sus obras trasciendan y que logren una popularidad significativa tanto en plataformas digitales como en publicaciones impresas, porque ya saben, nuestra industria, pues no hay industria, es más como, no voy a decir hobby, pero es algo que está recién, es un movimiento emergente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y yo creo que cualquier persona que haya tenido la curiosidad de realizar un manga tiene el gran afán de que su primer capítulo sea muy bueno, en específico su página uno. No sé si te ha pasado, Marcos, por ejemplo, que ves un anime, digo, ves un manga, lo abres y ves la página uno y ya con eso te da mucho del contexto del arte que se va a usar, de casi como que el tono que va a tener. Es muy expositivo, ¿no? Pero a mí me sorprende Sí, cómo Fujimoto en la página número uno no se luce. No está no, eso me llamó la intentando atención. ser No tan recordaba llamativo, ¿no? esto. No recordaba esto. Cuando vi esa primera página dije, ¿por qué arrancó así? ¿Viste? ¿Por qué Sí, decidió es arrancar inusual. con muchos paneles? Porque no es algo como propio de él. Sin embargo, algo que tiene, creo que bueno, que lo anoté acá en Ujú, mis notas, ujú. de esta primera parte, este primer prólogo, es que hace tres cosas esto. A ver. Lo obvio, nos introduce al personaje de Denji y Pochita, Ujú. que es Denji el protagonista, y Pochita, bueno, si bien no es el protagonista de la serie en sí, Es el influye rostro, es el mucho en este rostro comercial capítulo. de la serie. Exacto. Y nos da una información muy importante, y es que nos introduce a los Devil Hunters, que Denji es un Devil Hunter, que cazan por dinero, que es un trabajo, y también algo muy importante es que en el último panel del prólogo nos muestra a este demonio con forma de tomate, que es muy bizarro. Claro, pero Entonces ya ahí eso ya es te ya está en el dando, Splat Page, ¿no? en el splash page, Sí. exacto, que te está dando la pauta del tono que va a tener la obra. Te va a decir, bueno, esto
va a ser una serie de demonios y de cazadores de demonios, pero va a ser súper mega bizarro. Y te voy a mostrar un demonio con forma de tomate gigante, Claro, ¿no? Eso es lo primero que ves de Chainsaw Man, sí, sí, que me sí. parece como súper interesante. A mí me parece inusual en el aspecto del arte, correspectivamente, porque no es tan detallado. De verdad, insto a todas las personas que nos estén escuchando a que vayan, entren a su manga favorito y vean que lo que trata de hacer el artista de verdad es impresionar visualmente primero. Pero Fujimoto es especial en el aspecto de que se preocupa más por su narrativa per se que por demostrar que sabe dibujar muy bien. ¿Me entiendes? O sea, Sí, un Nobata Takeshi te pondría ahí a Denji ya cortándolo, o sea, una escena hiper sí, impresionante, sí. pero lo que hace el Fujimoto es tenerlo, o sea, por lo ligero. Y eso es inusual. Es como si estuvieras viendo una película, ¿entiendes? Claro, Esa es la impresión que me da. un poco creo que Fujimoto acá, como que apostó un poco más, creo que al guión, en este caso, más que a impactar, justamente como decís vos, Sí, visualmente. yo Es diría como que que, bueno, en su primera página apostó total e íntegramente por el guión. Si bien en la primera sí, total. mostramos a Pochita, que ya es como el reclamo comercial más grande habido y por haber en la historia del manga anime, no es una viñeta muy grande la que ocupa Pochita. Es de hecho una viñeta bastante discreta en relación a lo que tendría que haber sido. Si yo hubiera querido presentar a Pochita de una manera mucho más tierna, no sé, se la mega jugó aquí, yo creo que se la mega jugó. Y una cosa más resaltante del arte es que su distribución de paneles es extrañísima, porque la separación entre Gutter, para los que nos escuchen, pues la parte de la narrativa del manga en general es el paneling, ¿no? Entonces los espacios que hay son muy predeterminados en muchas series. Si ustedes pueden ver algunas de las Shonen Jump, son casi como que tuvieran reglas para hacer esto, pero Fujimoto no las respeta. De hecho, tiene un gutter, una separación entre viñeta y viñeta, horizontalmente que es superior, o sea, es mucho más grande, la separación es mucho más grande, entonces, ¿por qué? Y yo creo que en parte de eso es la razón de por qué lo leemos tan rápido, porque su distribución de paneles es tiene mucho espacio para respirar, entonces eso hace que los dibujos sean más sencillos, no sean tan detallados, no tengan por qué serlos, y la narrativa va va a 1000 por hora. Total. También hay algo que, en particular, que estuve pensando con respecto a las metáforas visuales Ah, que, ok. que podemos ver. Y es que la primera vez que, o sea, el primer panel en donde se introduce a Denji es en este chiquitito, donde ni siquiera lo vemos a él completo. O sea, es como un plano detalle Del del ojo. parche que tiene en el Sí, ojo. sí. Es un personaje que te lo introducen como alguien que no puede ver su realidad, Interesante. si hablamos de metáforas. Buen Entonces, análisis, ¿eh? entonces yo creo que eso es importante, o sea, lo vamos a ver después, obviamente, desarrollar durante la serie, pero el hecho de que te lo presenta al protagonista tan chiquito, en una minita tan chiquita, y encima con un pleno detalle de un parche, te está diciendo que es un personaje, primero, que no está viendo, digamos, su realidad, o la está viendo parcialmente, porque tiene un parche de un solo ojo, pero en este caso está ocupando toda la viñeta. Y que también como que está encerrado en un mundo donde él no puede crecer, que es justamente creo que un poco el conflicto que tiene él interno en este primer episodio. Eh, pero bueno, Buena si querés ya interpretación. pasemos a... Interesante. Mientras estabas mencionando, me di cuenta de que el cuarto panel es de Denji como que hablando de manera susurrada, no sé cómo decirlo, de una manera muy... Y lo que hace Fujimoto es tapar su cara con los diálogos. O sea, le da mucha importancia al diálogo, pero así es exquisito. El arte de Fujimoto es una cosa de otro mundo. Bueno, sigamos avanzando. Sí. Aquí ya lo veo. Y es que aquí hace un corte genial. Claro, o sea, no te muestra ni siquiera la No, pelea. Es exacto. como que un poco Fujimoto te está diciendo, bueno, acá lo importante no va a ser tanto las peleas espectaculares, si bien las va a ver y ya las vas a ver a Sí, su sí, sí. debido tiempo, lo importante acá son los personajes. Y eso está clarísimo acá, por este salto donde cualquier otro mangaka hubiera mostrado justamente la espectacularidad y cómo lo mata y todo, y acá no. Tipo, de repente ya está muerto y encima le están diciendo que no le van a pagar
lo que el Es que se, tipo se preocupa necesita. mucho por su Pero narrativa, se preocupa excesivamente por su narrativa y es exquisito eso. Y ¿saben qué? En esta parte en específico yo me di cuenta del arte que iba a manejar por el último panel que usa, porque es como que garabateado y te impresiona un montón que funcione tan bien. ¿No? Es como que hay una regla en la industria en general del cómic, específicamente del manga, ¿no? Que es que si algo ya se entiende, no es necesario detallarlo mucho más. Claro que muchos, como te digo, cuando estás en el dibujo, quieres expresar, quieres mostrar que sabes dibujar, pero a Fujimoto no le hace falta. Simplemente con que funcione, pasa al otro panel. Y eso es algo que en esta página, para serte bien sincero, me gustó mucho. Me gustó muchísimo. sí, está genial. Todo, o sea, todo este salto me parece que está perfecto y un poco esto lo vemos también más que nada en la última viñeta de ahí de la página anterior, que parece hecha a lápiz casi. Sí, pero te digo, es completamente bocetada, ni siquiera tiene alguna trama, nada. Es como, de hecho, alguna vez conversando con colegas así dibujantes, llegamos al comentario de que en algunos momentos Chainsaw Man parece algo hecho por fans. Y es la verdad, o sea, Fujimoto, como te digo, no tiene la necesidad de demostrar que sabe dibujar todo el tiempo. Simplemente con que te cuente lo que es necesario, ya está. Y funciona. Y yo me imagino que este señor debe tener la vida más relajada de mangaka porque se nota que sus dibujos son relajados, ¿no? A diferencia de todos los demás, no sé, un Shumatsu no Valkyria, un Gantz, un Vagabond, ¿no? Entonces es como, es totalmente opuesto a eso y sigue funcionando. Eso es lo que me parece impresionante. ¿Y saben qué? Eso me recuerda a que hay varios análisis en YouTube. Podemos encontrar muchos análisis acerca de qué y por qué y cuáles son las razones que funcionaron. Pero hay uno en específico que me gusta, un punto en específico que me gusta resaltar, que Fujimoto es una cosa que se está replicando últimamente en las publicaciones digitales, tanto sea en Manga Plus y en otras páginas, porque su arte funciona simplemente con ser garabateado, como tú habías dicho, ¿no? Porque justamente los mangakas de esta parte del charco no tenemos el lujo de tener asistentes que estén detrás de nosotros, entonces el estilo de Fujimoto yo creo que es muy impregnante por el sentido que te da de que puedes hacer mucho con los menos elementos posibles, ¿no? Diría que es muy abstracto. Creo que esa es la palabra precisa para describir el arte de Fujimoto en general. Sí, totalmente. Me parece que lo he visto muchísimo en Manga Plus, más que nada, donde hay quizás muchos autores jóvenes que están subiendo cómics y demás, que tratan de alguna manera de imitarlo, o al menos es muy notorio de que han leído Chainsaw Man o que han leído a Fujimoto, al menos. Y por un lado me parece bien, por lo que decís vos, o sea, tiene un estilo que es no sé si llamarlo sencillo, pero porque dentro de su sencillez creo que es muy complejo, Sí, por todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque es una persona que sabe de narrativa visual, pero se nota esta estética, al menos, que es muy aplicable, digamos, para poder trabajar un poco más rápido y al mismo tiempo que quede bien, ¿no? Así que sí, me parece que ha influido, creo que más bien que mal en las nuevas generaciones, digamos, de autores. Lo malo es cuando, yo creo que lo malo no es tanto que limiten a él estéticamente, sino que se los coma, digamos, estilísticamente. eh, no tanto por el estilo, sino cuando se los come tratando de hacer una copia de Chainsaw Man. O sea, una copia a nivel historia, cuando ya no se ve la originalidad en las obras, sino Y- que simplemente se los come el tratar de parecerse a, ¿entendés? sí, Yo creo pero que es eso lo que... yo creo que ese es un fenómeno que ha venido pasando décadas de décadas, ¿no? Yo recuerdo bien haber visto todo un videodocumental acerca de One Piece y de cómo es que surgió. Y realmente todos los shonens como que agarraron la estructura inicial de un manga que se publicó hace muchos años que es Hokuto no Ken, ¿no? La Estrella del Norte. Y que todos Mm, querían hacer su propia versión de Hokuto no Ken. Y de ahí surgieron muchas ideas interesantes y frescas, entre ellas Yu Yu Hakusho, y el mismo Dragon Ball, que cogía elementos de varias cosas, ¿no? Y yo creo que es como una vía regular. Si un autor va a presentar una obra tan revolucionaria como Chainsaw Man, es evidente de que va a haber muchos autores
nuevos que traten de emular su estilo, pero a su vez, en el descubrir, en el hacer esto, yo creo que van a descubrir su propio estilo y van a ir despertando poco a poco talentos nuevos, con nuevas propuestas visuales y de guión. Que eso es algo que quería preguntarte, ¿no? Tú como guionista, ¿hasta qué punto crees que es bueno o saludable no emular, pero tal vez empaparse de la narrativa de uno u otro autor? Yo creo que, y esto hablo no solo sobre creación de cómics o manga per se, sino a nivel general como artista, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que uno tiene que leer de todo. O sea, no tiene, o sea, si vos querés hacer un manga, por ejemplo, de terror, ponele, Ya. o sobrenatural, no tenés que leer solo mangas que sean parecidos a lo que vos querés hacer. Tenés que leer todo. Tenés que leer desde comedia, tenés que leer ciencia ficción, tenés que leer cómics americanos, tenés que ver películas, películas de terror, películas de todo tipo. Porque si vos te cerrás solamente a lo que vos pensás que querés hacer y las referencias que son parecidas a lo que vos querés hacer en tu cabeza, te estás Ujú. cerrando mucho creativamente y te estás cerrando mucho eh, a esta idea, este preconcepto que vos tenés sobre lo que debería ser tu obra. Cuando en realidad, entre más referencias tengas variadas, va a ser más rica y original tu obra. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Entonces, yo creo que pasa eso, como que creo que un poco lo que pecan los autores quizás más novatos es eso, es como que dicen, me encantó Chainsaw Man, quisiera hacer una serie parecida a Chainsaw Man con ese estilo, entonces lo único que se leyeron fueron una y otra vez los números de Chainsaw Man y empezaron a copiar su estilo y a refinarlo lo más posible y terminan siendo una copia de eso, cuando en realidad lo que deberían hacer es, bueno, fantástico, ¿te gustó Chainsaw Man? Entonces mirá otras cosas, nutrite de otras cosas y aportalo a lo que ya te gusta de esa obra, ¿entendés? Claro. Entonces, creo que ahí está el error, me parece, puntualmente. De ser muy reiterativo, entonces, ese es tu punto. Sí, claro, exacto, sí, me parece que ese es el punto. El punto es que uno tiene que nutrirse de diferentes medios como para justamente tomar de referencia cosas de otros medios que quizás no tienen nada que ver con el manga, pero que pueden aportar a que la obra se enriquezca muchísimo más. Eh, que a veces es difícil, o sea, a mí también me pasaba cuando era más chico, que muchas veces cuando escribía mis primeros guiones, me pasaba justamente eso, como que, no sé, veía una película o algo que me había impactado mucho, entonces, mis personajes sonaban, cuando hablaban como esos personajes, las situaciones que pasaban parecían como salidas de esa serie. Y en algún punto como que uno a partir de esto, de que empieza a ver otras cosas y empieza a correrse un poco de ese lugar, empieza a ser más original. Y ahí es cuando uno mejora como artista porque empieza a tener su propia voz. Eh, y eso creo que es lo principal que uno tiene que conseguir, que es algo que se consigue con el tiempo. O sea, no va a pasar de un día para el otro. Vas a tener que haber escrito muchísimos guiones o haber hecho muchísimos cómics como para tener una voz propia. Y aún así, siempre va a estar el que te comente de que, esto se parece a tal cosa. No, claro, claro que Pero, sí. pero igual, o sea, vos sabés internamente de que por más referencias estéticas que puedas tener, la obra va por donde vos quieras que vaya, entonces, y que no está ligada a ninguna otra cosa. Entonces, creo que ese es el punto, principalmente. De hecho, lo que dijiste es perfectamente aplicable al mundo de los dibujantes también, porque yo creo que una de las cosas más importantes que todo creativo con el lápiz quiere tener es un estilo, ¿no? Es llegar a que tus dibujos sean reconocidos con solamente verlos. Pero de mi experiencia de haber trabajado para industria que tienes que entregar semanalmente, que es No un sé si trabajo bastante complicado a nivel organizativo, si quieres, porque pues tienes que hacer diferentes cosas, tienes que organizarte bien en crear tus lápices para que tus tintas entren bien y puedas tenerlas a tiempo. Te puedo decir que hay una media en lo que uno aspira a que el dibujo completo sea, que evidentemente siempre va a ser lo mejor posible, pero entre lo que te demanda la fecha de entrega.
¿no? Entonces, mientras más vayas solucionando y mientras más te vayas involucrando en este proceso creativo de tener una fecha de entrega y aspirar a dibujar mejor, en ese momento yo creo que encuentras tu verdadero estilo y es algo que se da de manera casi natural. Pero para eso, obviamente, previo tienes que construir una base precisa de lo que necesitas hacer y eso es a través de, justamente como tú dijiste, referenciarse de muchas cosas, no solamente del manga como tal. Por ejemplo, grandes casos de el creador de Boku no Hero Academia se rige mucho en la escuela americana, por ejemplo. Chainsaw Man, como dijimos, es algo tan extraño que incluso algunas páginas, justamente estas hablando de zombies y de cosas así, nos recuerdan algunos trazos del cómic de Walking Dead. Entonces yo creo que el autor mismo ha tenido tanta referencia y tantas cosas de diferentes autores que simplemente sintetizando, viendo que le sentaba cómodo, viendo las fechas de entrega, viendo que tenía que hacer una producción elevada, pues ya le fue dando soluciones que justamente ensambladas una detrás de la otra, crean su estilo. Tan reconocible como en este momento es el estilo de Tatsuji Fujimoto. Bueno, yo me estaba guardando este dato porque era una de las curiosidades, pero creo que viene al caso. Ujú. Y es que leí que Fujimoto se basó, digamos, toda esta idea de las motosierras y demás, en la película La Masacre de Texas, Sí, que justamente el protagonista tiene una motosierra y con la que mata, digamos, a a sus demonios. víctimas. Este, y también que esto no lo encontré por ningún lado, pero es algo que me parece que es bastante obvio, más que nada porque Fujimoto se considera también como un cinéfilo y que le gustan las películas de terror, especialmente las películas de terror de los años 70 y 80. Y me parece que es muy obvio que también hay una gran influencia de una película de terror que se llama Evil Dead, que está dirigida por Sam Raimi, que Ah, es el buenísimo. director de las películas de De Spider-Man, de las Spider-Man, originales. obvio, Toby. Sí. Las películas de Evil Dead, después la tercera se llama Army of Darkness. Después hicieron una serie hace pocos años atrás que como que retoman, digamos, la versión original de Evil Dead porque se había hecho como una remake media rara en la década del 2010. Como siempre. Pero bueno, hay como muchas versiones de Evil Dead. Ya. Eh, y yo creo que él habrá visto eso porque el protagonista justamente también utiliza una motosierra y también mata demonios con motosierras. Entonces, es como que, de hecho, cuando lo leí por primera vez, el primer volumen, que cuando no sabía absolutamente nada de Chainsaw Man, dije, este tipo vio Evil Dead. Es Ah, como, fue lo ya. único Claro. que, que- Con la que referencia se me vino a directa la aquí. cabeza. Claro, 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 claro. ¿viste? Y ¿sabes qué? Pero, Ahorita que termina tu punto, te digo otra cosa. no, no, eso. Es como un dato más de color que otra cosa, pero sí. No, yo lo que quería decir acerca de Chainsaw Man es que yo creo que recordamos tanto a Tatsuya Fujimoto porque justamente venimos de un aspiracionismo a lo complicado, provocado por series súper complejas como Death Note. O sea, no complejas como tal, que son difíciles de ver, qué sé yo, no son una cosa, no son Tenet, digamos, de Christopher Nolan, pero sí son obras que son más solemnes en su ejecución, ¿no? En cambio, Chainsaw Man es súper irreverente. Si te has dado cuenta, es como, es una nueva escuela porque es súper irreverente. Y en este momento en la Shonen Jump está con esa onda de ser muy irreverente, ¿no? Los pocos que quedan de la antigua escuela, como One Piece, que es el mejor ejemplo, pues siguen con el camino muy clásico del héroe, ya sabes, de voy a ser el rey de los piratas, tal cual One Piece. Pero Sí. Fujimoto se pasa por el arco del triunfo todas esas convenciones. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho tan especial, ¿no? Sí, es una obra que es puntualmente, la palabra sería posmoderna, yo creo que es lo que le identifica más. Me gusta ese Eh, término. Justamente por esto, porque obras quizás más clásicas como One Piece, Naruto, de hecho, me llamó esto más la atención, que era lo que hablábamos antes también fuera de cámara, que nosotros para grabar hoy leímos tanto el capítulo 1 de Chainsaw Man como el de Naruto, que es el que Ujú. vamos a grabar después. Y Naruto sigue como un eje como muy clásico, ¿no? Como más Claro. ahí como un camino del héroe. Si bien él es como un antihéroe también, porque no es el héroe clásico, clásico que no tiene errores ni nada por el estilo. Naruto también tiene sus falencias, que es algo también bastante comparándolo quizás con, no sé, con Dragon Ball, donde el personaje es como muy puro, muy inocente,
con Naruto, que es como más rebelde justamente, como que hay una ruptura ya también ahí, como que ya empezamos a ver de que los héroes de la shonen ya no son Tan, tan buenos, entre sí, comillas, sí, 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 sí. como antes. Em, Ya no son seres de pero luz. pero no llegamos al punto de Chainsaw Man, donde vemos literalmente matar salvajemente a demonios sin ningún tipo de resguardo, ¿no? Como vemos en el final de este capítulo. Claro, pero Eh, ¿te das cuenta de que yo creo que eventualmente todo lo de la Shonen Jump se va a volcar por este lado oscuro y eventualmente ser disruptivo sea ser otra vez un héroe con capa y ya sabes, muy, muy, Obviamente, es que lo muy estamos recta? viendo también Todo es en el cíclico. cine, o sea, el cine, haciendo como un pequeño paréntesis, ¿no? Ahora ya Ujú, volvemos con el análisis puntual y vamos a analizar, digamos, el primer y segundo y tercer acto de corrido, lo mm, prometo. Pero haciendo un pequeño paréntesis ya como para cerrar esta parte, está pasando en el cine también, porque en su momento, cuando éramos más chicos, quizás durante la década de los 90 o en el principios 2000, de los 2000. principios de los 2000, era como había como esta lógica de que para ser cool tenías que ser como más edgy, como se dicen, como más disruptivo, como que las películas tenían que tener sangre, como que entre más malos los personajes eran más copados, donde más, ¿cómo decirlo? Eh, entre menos respetaban las reglas o menos respetaban al prójimo, si se quiere, entre menos políticamente correctos era mejor. Y ahora es todo lo contrario, como que ahora volvimos, digamos, a un espacio donde no se puede ofender al otro haciendo prácticamente nada. eh, y esto también afectó muchísimo al cine y a cómo se cuentan las cosas. Y yo creo que toda esta parte de lo políticamente correcto no la ha afectado para bien, justamente porque ha también, yo entiendo todo lo bueno que está detrás de la gente que lucha por los derechos de las personas y demás, Claro. eso no está en discusión. El punto es para mí que cuando uno empieza a poner este tipo de censura implícita sobre las obras, Ya está tienes como reduciendo limitantes, también ¿no? la creatividad detrás de la Sí. misma. Es como, bueno, no hagamos esto porque si lo hacemos va a ofender a tal persona o si lo hacemos... Y al final, a fin de cuentas, no es así. Porque yo creo que eh, no importa lo que vos pongas en la obra, o sea, no importa realmente lo que pasa en la obra, sino lo que importa es el mensaje de la obra. Que podemos hablar de esto puntualmente, tanto para Chainsaw como para Naruto. Naruto, claro, no, está, Pero, sí. pero me parece eso, o sea, por ejemplo, no sé, eh, una serie muy famosa, Breaking Bad. Ujú. En Breaking Bad pasan un montón de cosas malas todo el tiempo, es muy poco políticamente correcta también, y sin embargo fue una de las series más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, o sea, yo creo que nadie se preguntaba el por qué estaba ocurriendo, sino, en definitiva, cuál era el mensaje final que quería dar la obra, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, entonces, yo creo que hay que volver, digamos, o sea, lo que a mí me gustaría es que un poco el cine, la televisión vuelva un poco a eso, donde las cosas sean un poco más relajadas y donde realmente la gente no se ofenda por cualquier cosa todo el tiempo, porque ya me parece aburrido. Pero hoy en día yo Eh, creo que ya estamos viendo un atisbo de que eso va a suceder eventualmente, porque como te dijo, todo es cíclico, todo es cíclico. En este momento sí, estamos en el que todos totalmente. están muy sensibles y que todo, y ya sabes que no se pueden decir ciertas palabras o tocar ciertos conceptos y que ahora todos son de todos los colores habidos y por haber. Y me parece genial, pero si te das cuenta, las obras que a las que no les importa hacer eso, ahora están como que llamando la atención. Entonces se empieza a ver un cambio eventualmente en el futuro. Entonces yo creo que de aquí a De unos 10 hecho, años volveremos a esa imagen impoluta, digamos, del héroe y de que hay que hacer las cosas, o que simplemente no les importe tal cosa como ahora les está importando, ¿no? A las empresas de quedar bien y que tienen departamentos de inclusión y de todas esas movidas. Yo creo que vamos a volver y también de aquí a otros 20 años veremos que otra vez se pondrá la gente hipersensible. Entonces, eso es una cosa que sí, como tú dijiste, afecta al cine, pero podemos tener estas joyitas como Chainsaw Man y otras cosas más porque la industria del manga en general, la industria japonesa del entretenimiento, fue hermética ante estos movimientos, lo cual nos dio
muy buen contenido en épocas en las que tal vez son cosas que ya no se Sí, podrían hacer. Entonces, eso es lo que me totalmente. gusta Por muchísimo de la movida japonesa y de la industria en general, en Japón, ¿no? por algo el manga también la pegó tanto, digamos, en este último tiempo, incluso en Estados Unidos. Si uno se pone a ver, digamos, los números de ventas en Estados Unidos en comparación con los cómics americanos, Mm, en los últimos años, yo creo que si no me equivoco, entre el 2019 y este año, el manga le ha ganado, pero por goleada, de local a Estados Unidos, en su propia industria. Entonces eso está marcando algo también, que los totalmente. cómics están de capa caída, perdón De por capa el caída, chiste, ¿no? Lo mejor. sí, pero que el manga, al no importarle tanto todo este tema de la corrección política, y donde puede pasar cualquier cosa, básicamente, y nadie se ofende, Es un refugio, ¿no? eh, es como que mucha gente se está refugiando en el manga por esto, yo creo, y lo estamos viendo, digamos, a diario. Claro, pero Eh, en ese caso sí, también hay un punto bien interesante, ¿no? Que justamente yo tengo muchos colegas que tienen tiendas de cómic y es difícil, ¿no? La industria del superhéroe como tal es muy desordenada en general porque hay tantas interpretaciones del mismo personaje por muchos autores y muchos guionistas que es complejo seguirle la pista. Si uno quiere leer Spider-Man, pues por dónde comenzamos, ¿no? Y si uno quiere leer Kimetsu no Yaiba o Chainsaw Man, pues volumen uno, ¿no? Comienza claro, por sí, el que dice totalmente. uno y después continúas con el que dice 2 y después posteriormente con el que dice 3 y 4 y 5 y 6. Entonces, yo creo que ese orden también nos da una noción de por qué el manga y su estructura en general están permeando en todo el mundo entero, ¿no? Totalmente. Me parece que en resumen es por eso, es por lo que vos decís, y también un poco esto, Claro, retomando la es una idea amalgama de de una estos exacto, elementos. Sí. Ahora sí, volvemos con Chainsaw. sí. volvemos, Pasemos con, con Chainsaw Man. volvemos Si con podés, Chainsaw. volveme al principio un poco, que así hago un breve resumen de lo que es la estructura Del narrativa. primer capítulo, Voy a claro. tratar de ser un poco conciso en esta parte. Va, te escuchamos. Pero Pero básicamente, una vez que pasamos el prólogo, pasamos al primer acto, donde tenemos lo que se llama el detonante, digamos, del conflicto del capítulo. El detonante en este caso es que Denji tiene una deuda con los mafiosos, que ni siquiera es una deuda suya, sabemos que es una deuda de su padre Heredada, que claro. se suicidó, básicamente, y que él heredó esa deuda y que, bueno, tiene que cumplirla como sea. En esta parte, en todo lo que es el primer acto, notamos que Denji tiene muy poca autoestima, es muy ingenuo, manipulable en muchos sentidos. Eh, lo único que tiene en el mundo es a Pochita, y es un personaje que está dispuesto a vender su dignidad por dinero, que es un poco lo vemos cuando está en esta escena donde el mafioso este que está en el auto le dice, Ah, si te que se comes este coma la colilla cigarrillo. del cigarro, ¿no? Sí. Claro, y él lo hace, ¿no? Después Ajá. lo vemos que en realidad no se lo tragó, sino que escupe el cigarrillo, o sea que también eso te da la pauta de que si bien que el personaje te lo muestran como ingenuo, no sabemos hasta qué punto es tan ingenuo, ¿no? Ujú. Tiene Eso instinto también de me parece que preservación natural. claro, El pobre Denji. exacto, como que tiene algo ahí como medio como animal también. Ah, También hay como un paralelismo muy grande ya desde un primer momento con la idea de los perros, más allá de Pochita, que es una representación, sí, digamos, se habla de un mucho perro per de se. Chainsaw Man y los perros, ¿no? Es casi un simbolismo. Pero hay un simbolismo con eso que ya está muy presente en este capítulo desde el principio. Después pasamos a lo que sería el objetivo del protagonista a largo plazo, que es algo que el personaje hace muy evidente, que eso tampoco me lo acordaba cuando lo leí. Ya. Que él lo dice literalmente, dice, De- mi sueño es tener sexo con una chica antes de morir y sí. tener dinero para invitarla a salir. O sea, son las Ujú. dos cosas que él quiere. A largo plazo, el sueño del protagonista es ese, que es algo como muy Básico, terrenal, en ¿no? general, claro. Es muy básico, es muy No, terrenal, no quiere ser el rey de los piratas. que también contrasta muchísimo, como por ejemplo con Naruto, que también hace explícito en una escena, después lo vamos a analizar puntualmente cuando analicemos Naruto, Ujú. pero también tiene una escena donde lo dice abiertamente, yo quiero ser eh, el próximo Hokage. Claro, y esa es una estructura Y general de los episodios número uno, ¿no? Que dejan en claro qué es lo que quiere el protagonista. Voy a ser el rey de los piratas, voy a ser Hokage, quiero tener sexo con una chica y invitarla a salir. exacto. Pero lo que me llamó la atención después de leer Naruto justamente es eso, como que, ponele, en el caso de Luffy, en el caso de Naruto, es como que, bueno, quieren algo como convertirse prácticamente en dioses,
no en dioses, digamos, a nivel... En los presidentes de su país. Exacto. Es como que... y en cambio, Denji quiere algo totalmente... Mundano. algo que... sí, algo totalmente mundano, exacto, esa es la palabra, mundana. Entonces, me parece que eso también como que lo hace atractivo al personaje porque uno dice, bueno, o sea, vamos a ver, vamos a seguir este personaje para ver si lo consigo o no, porque es algo como tan básico que es como que también te genera eso, te genera como un poco, como un acercamiento hacia el personaje por esa misma razón. Claro, y sabes qué, Pero bueno, ahorita, en este mismo sí, momento, pensándolo desde ese punto, desde el punto sí. del arte, yo creo que el arte de Ichiro Oda, por ejemplo, es muy grandilocuente cuando él lo quiere así, ¿no? Tenemos grandes momentos, grandes viñetas, como la despedida de Vivi, o como Luffy delante de los almirantes. Son viñetas de alto impacto, ¿no? Y su arte también acompaña bien a que el momento sea muy grandilocuente. En el caso de Masashi Kishimoto, pues también tiene viñetas que son icónicas, ¿no? La entrada de Naruto a la aldea de Konoha, así un sapo sobre otro sapo sobre otro sapo. Es una cosa muy loca. Pero al ver la narrativa que tiene Denji con ese sueño tan mundano como le habíamos dicho, el arte de Fujimoto acopla perfectamente con eso. Y ahora que lo pienso, me hace mucho sentido. Porque si hubiera sido un Obata Takeshi, un Masakazu Katsura, ah, ilustrando Chainsaw, y nos quedamos viendo los dibujos, o sea, tal vez Denji nos está diciendo algo muy importante y nos quedamos a ver el exquisito arte de Masakazu Katsura, de Obata Takeshi, ¿no? Pero en cambio el de Fujimoto es tan sencillo que estás prestando mucho más atención a lo que está diciendo porque acopla perfectamente, se me entiende la idea, o sea, es como la historia, la narrativa que tiene, acopla muy bien con el arte que presenta, un arte un poco más sencillo, con personajes no tan llamativos. O sea, Denji no tiene ningún diseño de Final Fantasy. O sea, Denji tiene el corte más estereotípico de cualquier personaje. No tiene estos pelos en punta y con pinchos. No, nada. Denji es bastante sencillo. Y acopla muy bien con lo Mira, que dice. cuando estaba en la facultad, había algo que repetían muchos profesores y en su momento cuando estudiaba, no terminaba de comprenderlo al 100% y ahora lo entiendo muchísimo más. Y es que la forma no puede separarse del contenido, Interesante. que es exactamente esto que estás diciendo vos. Mm. O sea que una cosa Tienen que estar de la mano tiene con que, la otra. Mm. tiene que estar de la mano con la otra, porque cuando no la están es cuando el espectador lo nota y se va de la obra. Es cierto, es cierto, es cierto. Porque yo creo que, sobre todo volviendo a nuestro análisis de mangas latinos, que es algo que nos llama muchísimo la atención, porque pues yo creo que han habido saltos importantes como ganadores de premios en el exterior, pero yo creo que todos tenemos la gran ilusión de poder tener una historia que sea popular, ¿no? Que llegue a muchas personas y que muchas personas la disfruten y que la lean y todo esto. Y yo creo que, como te dije al principio, tal vez cuando uno es novato quiere demostrar a toda costa que sabe dibujar y comenzaremos nuestra página uno con un splash page de un fondo brutal que nos ha tardado 2 meses en hacer, pero sin embargo lo que queremos decir es algo sencillo. Entonces no encaja, como tú dices, y el espectador simplemente siente la naturaleza de esta disruptiva y se va, y se va. Cuando lo que deberíamos eh, qué sé yo, poner en primer plano, lo que debería estar primero en nuestra cabeza es que nuestra idea llegue de la mejor forma posible a la persona que nos está leyendo, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a que esas palabras se queden en el corazón de esa persona, en su mente, ¿no? Porque yo creo que cuando vemos Chainsaw, cuando vemos One Piece, cuando vemos Black Clover, no sé, cualquier manga que nos haya gustado, siempre hay un mensaje que se queda dentro de nosotros, ¿no? Entonces, si no van de la mano, pues tiene razón. Se siente extraño. Lo dejas, lo dropeas. Y no va. Y no va. Totalmente. Y también iba a decir algo más con respecto a esto y ahora me colgué, pero si no, después lo voy a retomar de nuevo. Ok. Si te parece, pasamos a la siguiente parte, digamos, del análisis que va más de la mano con lo que sería el primer acto, o sea, después de que vemos este flashback donde conoce a Pochita lastimada y hace un trato con ella para curarla, que es un pacto Ujú, de sangre. ujú, Hay un diálogo muy importante que me parece que es
fundamental para este capítulo, que es que él le dice, ayúdame porque yo tampoco quiero morir. Ya. Que esto es algo que se va a retomar después en este capítulo y más adelante en la serie también. Es como que ellos tienen un pacto en donde Sí. esto se tiene que respetar. Después tenemos entramos a lo que se llama el primer punto de giro de la obra, y es que Denji decide acompañar a los mafiosos para luchar contra un nuevo demonio, pero Ujú. esto termina siendo toda una emboscada. Eh, Tenemos toda esta escena donde vemos que los mafiosos están aliados con los demonios, con un demonio en particular, que controla a otros demonios como de menor jerarquía o que son como una Control. especie de zombies. No se entiende muy bien eso. También hay algo, digamos, en Chainsaw Man que es como que deja como muchas cosas medias abiertas, ¿viste? Pero te la crees porque Eh, es Chainsaw, o sea, las dejas pasar porque es Chainsaw. O sea, en Death Note te chirrearía mucho, pero ya sabes de sí. la naturaleza rara que tiene este autor, entonces no te cuestionas, te diviertes. No, no, se lo dejas pasar Claro, totalmente, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Este, y bueno, después de eso ya entramos en lo que sería el segundo acto de la obra en sí, que vemos un segundo flashback con Pochita, donde hablamos sobre cumplir sus sueños, sobre que Denji se termina fusionando con Pochita, y llegamos a lo que sería el segundo punto de giro, donde Denji decide luchar contra el demonio para salvar su vida. Ujú. Siempre que hay puntos de giro en la obra, tanto en el primer punto de giro como en el segundo, es cuando el protagonista decide hacer cosas. Que acá, en el caso de Chainsaw Man, cuando lo estaba analizando, me complicaba muchísimo, porque el protagonista es súper pasivo. Es como que le cuesta muchísimo, o sea, es como que todos los personajes le dicen qué hacer. Exacto, sí. Eh, Está pero en como que definitiva, a la deriva, ¿no? Es una personalidad claro, de Denji. ¿viste? Pero bueno, es un poco la particularidad que tiene El este personaje. personaje, esta obra en sí. Pero bueno, acá en el segundo punto de giro es muy claro, porque es como dice, bueno, voy a luchar por mi vida, básicamente, ¿no? Y es Ujú, cuando casi por primera vez que el personaje empieza como a hacer como algo proactivo para la obra. Este, bueno, lucha contra estos demonios y entramos directamente al tercer acto, donde básicamente tenemos esta escena espectacular, en donde ahí sí Kishimoto tira fuegos artificiales y empieza a desplegar como todo su talento artístico, que si bien está como un poco, que no es tan cuidado quizás como otros autores, se nota como muy visceral, esa quizás es la claro. Y palabra justo, que tiene. justo está en eso su magia, ¿no? En el que sea así. Porque, ¿para qué? ¿Para qué hacer detalladamente cada zombie? No, lo importante es que se vea que es brutal. Y eso es algo que Exacto, sabe como transmitir muy bien Fujimoto. que un poco, incluso esta viñeta, volveme una para atrás, un segundo. Esta. Esta página en sí es como que cuando lo ves así y entrecerrás los ojos, ¿no te hace acordar un poco a Eva 01 en su modo No, pero Berserk? totalmente. Yo siempre pensé que era un homenaje. Y de hecho, hay una parte en el opening del anime que referencia, ¿no? A Evangelion. Entonces sí, me pareció bastante eso. Incluso Es por la como que forma de la tiene, cabeza. claro, debe ser por la forma de la cabeza y demás, pero como que también cuando lo vi por primera vez me retrotrajo mucho eso y un poco a eso, a ese como esa cosa visceral que también tenía Eva cuando los robots se volvían completamente locos y se Entraban volvían en como modo más como Berserk. animales justamente, Claro. ¿no? Sí, sí, Como sí. algo como salido como de otra serie, ¿viste? Y me parece que esto lo logra muy bien él en todas estas viñetas. Mira, ¿sabes qué? Y eso da para Eh, hablar de algo que nos toca muy de fondo a ambos, que es que yo no sé cómo diablos hizo Fujimoto para colar esto en la Shonen Jump. O sea, yo creo que vivimos en un mundo en este momento donde pues subir cositas así, que sean de acción y un poco fuerte, en las mismas plataformas está un poco difícil. Pero entonces yo no me imagino cómo Fujimoto llega con su storyboard y dice, y aquí hay zombies y el Chainsaw Man los destripa y salen volando sesos de esto, aquí para allá. bueno, esto no estoy 100% seguro, Mm. eh, porque debería chequearlo, lo que voy a decir, pero no sé si Chainsaw Man primero salió en formato digital en esta plataforma que se había sacado la Jump, que no es Manga Plus, porque en Japón no es igual. Es como más, tiene otro nombre, me parece, se llama algo como Shonen Jump.
Ya. si no me equivoco. No, no, No no sé si sé. salió ahí por primera vez. No, creo que su obra anterior la serializaron en digital, que era Fire Punch. Chainsaw Bueno, que ya. Fire Punch también es como. Fire Punch es como. Yo no pude seguir leyendo Fire No, Punch. no, Me pero pareció como Fire Punch es demasiado. mucho, es ya es tocar el extremo. Es como demasiado. Es como Chainsaw Man, pero en un Claro, extremo. Y tampoco me había interesado tanto la la trama. trama, digamos. Claro, es que Eh, Fire Punch es como Tatsuji Fujimoto sin control, ¿no? Así como si no hubiera tenido un editor. Al menos esa es la impresión que me claro, da. totalmente. Es justamente lo que decís. Es como si no hubiera tenido como una guía de un editor o le hubieran dejado hacer cualquier cosa. Sí, sí. Y eso es lo raro, porque también fue su primera obra. Generalmente las primeras obras es cuando te están más encima y no te dejan hacer justamente cualquier cosa. Y sin embargo, por eso te digo, su carrera es rarísima. Su carrera es Es que también, totalmente, es yo poco usual. esto lo correlaciono con una cosa que está pasando, al menos aquí en mi ciudad localmente, que es que mucho tiempo los autores que son hiperrealistas, por decirte de alguna manera, tenían la hegemonía del arte en sí del cómic, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre en todos los países, yo creo, en todas las ciudades hacen ciertos concursos de cómic, fomentando la cultura, tú sabes. Entonces, había mucha hegemonía por los artistas hiperrealistas, ¿no? Era como que un wow, sus dibujos parecen fotos y todo aquello. Cuando hoy en día, pues podrías hacer lo mismo tomando fotografías y pasándolas por un filtro de inteligencia artificial. Y ahí tienes la obra, ¿no? Entonces yo creo que también había un poco de eso en Japón, refiriéndome a que todo era tan pulido, o sea, todo ha llegado a un nivel de perfección, por decirlo de alguna manera, tan grande que los mismos que lo pillaron, o sea, las mismas personas que vieron potencial en este autor dijeron, ok, este va a ser totalmente lo opuesto y por eso lo dejaron hacer lo que querían con Fire Punch y ya lo controlaron un poco más para sacar un producto más digerible con Chainsaw Man. Porque Chainsaw Man parece Fire Punch, pero más medido, no sé, más calculado, muy, no contenido, pero más pensado en frío, ¿no? Esa es la impresión que me da. Sí, es como que tiene como una pila un poco más mainstream, creo, que es Sí. un poco lo que terminó haciéndolo funcionar también, justamente. Pero bueno, o sea, pasando un poco en limpio, estamos llegando entonces al clímax de la obra, Ujú, donde él, yo creo que el clímax está cuando termina de matar al mafioso, claro. porque termina el conflicto de este capítulo en sí, que es cuando que él tiene un diálogo, algo así, que dice como, eh, te mato para no tener más la deuda, para liberarme de mi deuda. Entonces, o los mato a todos para liberarme de mi deuda acá. Claro, Si os mato a todos, mi deuda quedará cancelada, cancelada. ¿no? Y bueno, mata a todos, mata al mafioso puntualmente dicho, que lo vemos ahí, que es el del sombrero. Eh, y ahí tenemos el clímax del capítulo. Y después tenemos un epílogo que deja un poco pateando, digamos, lo que va a Es raro. Yo la continuar primera con la vez que lo obra. leí es interesante esta parte, ¿no? Es como un parón en seco. Mm, Sí, es raro, es raro cuando lo abraza después que le dice que le dice algo sobre Los los has matado. perros, dice, Le pregunta, ¿los es has como matado que, tú? Y algo lo sí, abraza y es como. Es un poco raro eso. es muy, muy raro, es como que, justo, o sea, uno después entiende, digamos, viéndolo en retrospectiva, no queremos ser como un gran spoiler para alguien que no haya leído Chainsaw Man, digamos, el final. Pero volvemos a un poco a esto, al tema que hablamos al principio con la simbología de los perros, ¿no? Como que ella lo trata como un perro a él, ¿no? Que es como buen Como trabajo, buen trabajo, chico. ¿no? Exacto, sí. Claro, exacto, ¿viste? Entonces, ella es algo que está muy marcado desde este primer capítulo, y también esto de que Máquina representa para él todo lo que él quería. Él quería básicamente Desde una, la una chica manifestación que esté física de buena. su deseo de las primeras páginas. Eso estás diciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso me parece que es brillante para este cierre. Porque nosotros como lectores lo sabemos, porque él lo dijo abiertamente en las primeras páginas. Entonces, de repente aparece esta chica que le promete todo lo que él quiere en la vida. Y deja picando, digamos, el futuro de la serie a partir de este cliffhanger. Así que me parece que es, como primer capítulo, me parece muy bueno. Si bien
tiene algunas cosas extrañas a lo Fujimoto que es un poco como incalificable, ¿viste? Como que es difícil de analizar, Exacto. eh, pero al mismo tiempo es un gran primera aproximación a lo que es la serie. Creo que te deja también un tono, eh, te deja muy bien en claro el tono de la serie, un poco a lo que apunta. Esta escena, digamos, tan visceral del final, eh, también te deja muy en claro de que vas a tener escenas así durante toda la obra. Y nada, es un muy buen primer acercamiento a la serie en sí. O sea, yo creo que funciona muy bien este piloto de Chainsaw Man en manga. Sí, Después, sí. en la versión anime, hay algunas cosas que, por ejemplo, que a ver, ¿cómo decirlo? No es tan mal, porque si decís está mal, es como, bueno, qué sé yo. Pero ponele, la escena esta donde mata a todos los demonios, está hecha como medio con. Hay partes que están hechas en 3D, o sea que están hechos en CGI, básicamente, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso como que le saca muchísimo a todo este tema como medio visceral que tiene la escena en sí. Como que si hubiera tenido Chainsaw Man un estilo de animación, no Tipo sé, como Spider-Man decirte, Into qué the sé yo, Spider-Verse. Yo digo que no, ahí ni era. siquiera con Porque, eso. porque Algo más simple. Para mí, Chainsaw Man debería haber tenido un estilo de dibujo tipo FLCL, ¿viste la serie? ¿FLCL? No. ¿Fulculi? Claro, Furikuri. Ah, ya. Sí, 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 sí. Que tiene como un estilo así o sea, no es exactamente igual, digamos, a lo que Fujimoto hace en el manga, pero es así como más rústico, si se quiere. Yo Quizás lo hasta hubiera encuentro funcionado más mejor el eso. de One Punch Man, del episodio 1, que es completamente una locura. Pero es que no sé si te pasó lo mismo, porque yo ya estaba acostumbrado, ya estaba como que casado con el concepto de que Fujimoto dibuja de una manera, pues, muy peculiar, como hemos dicho, muy apurada, muy suelta. Esa es la palabra. De una manera muy Sí. suelta, muy ligera. Y el hecho de que el anime sea tan fino en todos los detalles es como que le quitaba lo que tú dices, la esencia de brutalidad. Cuando justamente teníamos esta escena de acción, yo decía, pero es que esto está muy pulido. Yo quería que agarren la línea y como que la ensucien un poco. Si me dejo entender como las líneas de Jujutsu Kaisen cuando muestran las maldiciones, que tiene otro tipo de lineado, yo me lo Sí. imaginaba así, no me lo imaginaba tan limpio, porque yo creo que esta animación que hicieron es espléndida, pero raya más con Jujutsu Kaisen que con Chainsaw Man. O sea, no se Claro, que es un arriesgaron, poco. artísticamente no se la mandaron. No, es que justamente yo creo que por eso ahí tenemos quizás, no creo que sea la única razón, pero es una de las razones de por qué esto funcionó más en Estados Unidos y en otras partes del mundo que en Japón. Porque yo creo que en Japón el manga fue muy popular, al igual que en otras partes del mundo, ¿no? Pero especialmente en Japón. Y al ser el anime tan diferente estéticamente y en tono, quizás en algunos momentos, me parece que le causó como que fue contraproducente. Que quizás no pasó lo mismo para alguien que quizás no había leído el manga y de repente ve esa escena en el anime de una, como yo conozco gente que lo ha hecho, que no había leído el manga y que le encantó, digamos, el primer capítulo de Chainsaw Man. Mm. Eh, Pero justamente, ¿sabes qué? Interesantemente hemos llegado al punto que hemos tocado en el core de todo este podcast, que es que eso tiene que estar de la mano, ¿te acuerdas? Entonces, la historia de Chainsaw se prestaba mucho con su arte. Y si lo refinas mucho, como que ya desentona. Entonces, como te digo, no estoy de acuerdo con que funen todos los días a un anime distinto. Y peor el caso de estas grandes producciones que se nota que ha habido mucho trabajo detrás de Chainsaw Man. Se mega nota cuando tienes estas escenas donde no, uno se toma el tecito y es como que animan todo. Y es perfecto, pero. totalmente, o sea, por eso te digo que no es algo Mm, a criticar al estudio, porque yo sí, creo que el sí. estudio tuvo, o sea, se arriesgó muchísimo en hacer quizás como lo mejor que pudieron hacer, Mm. dieron todos sus recursos para hacerlo. El tema creo que está en esto, como que si la decisión de usar De, este estilo de es cambiar el incorrecto tono. o no. Sí, sí, Exacto. de cambiar el tono Eh, completamente al arte como Así tal. que, pero bueno, qué sé yo, son adaptaciones, a veces uno tiene que tomar una adaptación por lo que es una adaptación, o sea, uno siempre va a tener el manga para volver en el caso que no le guste el anime. Yo, por ejemplo, como dije antes, vi los primeros capítulos, no me llegó,
de la misma manera el anime que el manga y lo dropeé, digamos, y seguí con el manga, que de hecho también me pasó esto, lo que contaba al principio, que no me dan ganas de seguir leyendo los números, la parte nueva, porque me parece que el final es tan bueno o me causó tanto impacto que no sé si es necesario el resto, al menos para mí. O Sí, sea, sí. yo creo que eventualmente lo voy a seguir leyendo. Es lo que pasa con Star Wars, ¿no? Pero Es como como que uno la vio hasta las 6 y terminó bien y dices, ok, es un gran final, pero si ves las otras dices, y no sé si me gusta mucho lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, lo vemos así, pero más aún me pongo a pensar en algo que es que el artista, ay, es que usa sus medios de una manera tan maestra que es bien difícil de replicar. Y otra vez volvemos con eso de que tienen que estar casadas de la mano, ¿no? Es que mi idea es esto, lo que dije al principio. Creo que el estudio quiso demostrar tanto nivel, en los aspectos técnicos que se olvidaron de que la narrativa era más importante. Era lo que decíamos, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije, un dibujante novato lo que quiere es mostrar que sabe dibujar? Entonces lo que va a hacer claro, es sí. agarrar y contorsionar y hacer una perspectiva de 5 puntos en primera plana para que eso sea bueno. Y perfecto, está bien, pues, si va a dar el tono de tu historia, pues queda súper, pero eso es lo que yo pienso que como una conclusión, ahora descubriéndola, incluso haciendo este mismo podcast, podría decir que Estudio Mapa trató de demostrar a toda costa que eran tan capaces. Yo creo que por el fenómeno Kimetsu nos lleva, Dios mío, eso es una adaptación Mm, demencial que en su tiempo la hablaremos, sí. que se olvidó que lo que importaba aquí, mucho más que la capacidad de crear escenas grandilocuentes de acción, era mostrar los sentimientos de un protagonista en desgracia como es Denji. ¿No es cierto? Sí, Entonces, totalmente. esa es a la conclusión que llego. Y ahora ya para ir cerrando y ya porque este análisis está muy bueno, realmente espero que ustedes lo estén disfrutando, que estén del otro lado, porque pues somos dos amigos que en determinado momento dijimos, ¿por qué no nos lanzamos a hacer esto? Porque teníamos perspectivas tan propias acerca del arte, acerca del guión y cada vez que nos quedamos hablando, pues parecía un podcast, ¿no es cierto? Entonces, Total, sí. era, Yo lo estoy era, disfrutando mucho. era Yo lo fundamental. estoy Yo, disfrutando yo, yo muchísimo. también lo estoy gozando. Ahora vamos con la dinámica que teníamos pensado, que es, Sí. Marcos, nos los explicas, por favor. Sí. Bueno, este podcast va a tener diferentes, digamos, secciones. Ya pasamos la sección quizás más grande. No sé cuánto tiempo llevamos ya de podcast. Ese es mi miedo Llevamos también, de habernos extendido demasiado. 1 hora 7. Yo creo que sí nos alcanza un poquito más de tiempo para hacer la dinámica, para que se quieran quedar y quieran disfrutar un poquito más. Perfecto. Bueno, lo siguiente que tenemos son unas secciones que, o sea, dividimos el podcast en varias secciones. Una de ellas es, como ya pasamos, es la parte de análisis, tanto de guión como de dibujo. Y ahora pasamos a lo que sería los sinsentidos o genialidades, que un poco ya medio que lo Sí, hablamos, sí, yo ¿no? creo que eso Medio sí, dentro del eso sí podcast. está de implícito porque dijimos que Eh, el arte de Fujimoto es una genialidad. El hecho que lo hayan adaptado medio raro también es una cosa extraña, es una decisión interesantemente rara, pero pues creo que ya ese punto lo abordamos. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente, que son las curiosidades. Las curiosidades de la serie, que hemos investigado cada uno por su cuenta, a ver con qué nos sorprendemos, a ver qué nos trajimos, qué vamos a revelarnos mutuamente sobre Chainsaw Man. Chainsaw, el Eh, Chainsaw. que un poco yo ya tiré una, que es esta lo que conté, de que él es fanático de las películas de terror de los 70 a los 80, que se digamos, influenció en la película La Masacre de Texas, y yo creo, puntualmente, no encontré en ningún lugar donde él lo haya dicho, pero yo creo que él se influenció también en todo lo que es la saga de Evil Dead. Eh, Después tengo quién es el personaje favorito del autor de Chainsaw Man. No sé si lo tenés vos, Me la algo sé, me la sé. parecido. Justamente tenía esa porque es un punto interesante. Yo creo que todos los que se vieron el anime hasta el final ya intuyen de quién estamos hablando. Y para todos los que no lo hayan leído, de verdad, léanse Chainsaw, la primera parte hasta el volumen 11 por favor. Es una historia muy, muy, muy grandilocuente. Es rara, pero muy grandilocuente. Es muy, muy tocha, muy tocha. Entonces, justamente de esta parte yo quería decir lo que quería recalcarlo como artista, porque pues cuando uno escribe una serie como tal, un webtoon, un manga como producto final, terminas enamorándote de un personaje, le das cierto cariño, te vas encariñando con ese personaje. Creo que esa es la palabra, te vas encariñando. Y no precisamente es tu protagonista, ¿no?
Y me pasó mucho, y eso es una anécdota interesante con mi novia cuando veíamos El Señor de los Anillos, ¿no? Veíamos El Señor de los Anillos y yo le decía acerca de los elfos, que los elfos son inmortales, que son muy hermosos. Y llegó una parte donde están ahí por la montaña nevada y empiezan a conjurar diferentes hechizos y se les cae la nieve. Y es que Legolas, el elfo de la comunidad del anillo, pues está ahí en la nieve, está caminando por encima de ella cuando todos están hundidos. Y ella me pregunta, ¿por qué? ¿No será un error de la película? Y dije, "Ah, no, es que los elfos son demasiado livianos y ellos pueden caminar en la nieve. Ah, no, entonces son inmortales, son bellos, son todo, ya pues que, no, que haga una historia mejor de elfos. Y es que uno le tiene mucho cariño. Personalmente, cuando estuve desarrollando mi serie en Webtoons, me llegué a casi como que encariñar mucho de un personaje que se robó toda mi atención. Pero en este caso, pues dinos, revélanos, mi querido Marcos, cuál es el personaje favorito del autor de Fujimoto. El personaje favorito es Reze, que es un personaje inspirado en la película de Shinro, The Wolf Brigade, y cuyo creador admite que es muy divertido de dibujar. Muchas Así que, ¿Tú qué me tienes que decir de Reste? O sea, ¿a ti qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué opinas de Reste? Porque ese es un arco muy importante sí, dentro de la historia. es, Yo creo para que mí, incluso en el anime va a tener mucho más éxito ese arco que el que se lanzó. a mí lo que me pasó fue que me sorprendió que haya sido ese personaje porque pensé que, no sé, que iba a ser Power o iba a ser ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del personaje que tiene la colita. Uy, también ¿Cómo se se me fue. llama el personaje que El tiene? con. Claro, Aquí. eh, de Aki. Pensé que iba a ser uno de ellos dos, no sé por qué, y al final terminó siendo Reze, que es un personaje como que para mí es un poco otro avión más. Me parece como que es no intrascendente, digamos, en historia, porque sí aporta más que nada a cuestiones más de conflicto interno de Denji, pero pero es un personaje como que a mí particularmente no me llamó demasiado la atención cuando lo leí. No te puedo creer, O Marcos, no sea, te puedo creer. su arco está bueno, pero me parece que hay que, o sea, que Fujimoto tiene como cosas más espectaculares también, tanto a nivel personajes como a nivel historia, que se desprenden obviamente de los personajes y de sus interacciones. Como a Uy, mí me gustó muchísimo toda la parte, ya te digo, más la final, digamos. claro. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Así que, nada, o sea, me llamó la atención, me pareció como que sí, es un personaje que está bien, que funciona dentro de la serie, como que no voy a decir que es un personaje choto, ni nada por el estilo, Ok. pero pero al mismo tiempo me parece que Chainsaw Man tiene muchos mejores personajes y personajes que están todavía más desarrollados. Es como un personaje que aparece en un arco, como muy chiquito ahí, que sí, está bueno y qué sé yo, pero como que está ahí, No, ¿viste? Tiene un no. diseño que tampoco me parece, o sea, que hay personajes que son, digamos, de los personajes femeninos, me parece que hay mo- personajes que son más Mojate, Marcos, interesantes. mojate. Quién es para ti la waifu definitiva de Chainsaw? Y está difícil, está difícil. Mi corazón está dividido Entre entre Jimeno, Máquina vamos a ver. y Power. Ay, Power. Oh. Está, estoy como Denji. Va, que Denji en realidad no está enamorado de Power, pero es como que hay un Ah, fandom que sí quiere que esté con Power. pero el fandom Eh, shippea cualquier cosa. el fandom shipea cualquier cosa, pero bueno, qué sé yo. Igual tengo otro dato, No, tengo no, no, otro dato espera. que se conecta Antes, directamente con esto. antes de que des el dato, yo Sí. estoy en la total opuesto de lo que tú dijiste, porque yo considero de que o sea, aparte de lo grandilocuente que es la historia y de lo divertido que puede ser leer a un chico que es mitad motosierra, bueno, que tiene la cabeza de motosierra, Sí. te puedes identificar con Denji como que es alguien patético, ¿no? Todos hemos tenido un periodo de adolescencia en el que no sabíamos qué hacer, ni cómo hacerlo, ni dónde ir, ni cómo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el arco de Reset es muy bueno porque todos hemos estado en una situación idéntica a la de Denji, en el sentido de que todos, cuando hemos conocido a nuestro primer amor, no sabíamos ni cómo hablarle, ni cómo proceder, y una vez que ya estábamos dentro de la conversación, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, yo creo que todos hemos tenido esa vivencia de ser unos completos imbéciles
en nuestra primera relación amorosa. Y eso es lo que me gusta del arco de Royce y yo creo que es lo que más va a conectar con la gente. Por eso yo le encuentro Hay una mucho, escena mucho valor. hay una escena, o sea, no, es que, a ver, no es que le estoy quitando valor al personaje, no creo que vaya por ahí. De hecho, hay una escena que me gusta mucho que cuando vi que era su personaje favorito, Ujú. pensé por qué. Y hay una escena que me gusta mucho de este personaje, que es esa escena que está con él no quiero hacer spoilers, pero están como en una escuela vacía, que está Ah, ya. lloviendo, Sí, 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 sí. que ellos empiezan, como ella empieza a escribir en el pizarrón, y como que la charla se empieza como a volver cada vez más erótica, y como que empiezan como a juntarse más, como que empiezan a entenderse más entre ellos, Ujú. que me pareció como muy genuina por cómo está escrito. Eh, y quizás lo que más me retrotrajo cuando vi que era su personaje favorito fue esa escena. Pero yo te digo, quizás por una cuestión más en el caso de desarrollo de personaje a nivel guión y demás, Mm. es como un personaje que no tiene como mucha incidencia dentro de la serie, más que por este arco, en comparación con quizás otros personajes Sí, femeninos, o se, con otros personajes en general. se me ocurrió que es una Fujimoteada porque justamente en eso radica su encanto, ¿no? En el que Sí, no es su encanto, ¿no? trascendente, Como, pero es claro, importante. Oh, qué linda frase, me salió bonito, me salió bonito. No es importante, pero no es trascendente, pero sí es importante. Entonces, total, sí. eso es el encanto. Ahora sí, vámonos con tu otra curiosidad, querido Marcos. Y bueno, un poco conectando con esto de las clases de mujeres que les gusta a Fujimoto, Ah, es que él se autodenomina masoquista, ya que siente atracción por las mujeres arrogantes y extremadamente hermosas. Y bueno, entonces ahí uno ya lee ahí esto y entendemos entiende mucho todo, de ¿no? Chainsaw, Entendemos claro. todo. Algo te De hace hecho, clic. yo creo que toda la obra de Chainsaw Man, o por lo menos los primeros 11 volúmenes, que son los que leí, eh, toda la primera parte, para mí es una historia, o sea, si tenemos que como que volverlo a lo que es la temática del tipo, o sea, de lo que quiere contar realmente, Superación de un amor así, ¿no? para mí es eso, es como afrontar, digamos, la decepción de que te enamoraste de alguien que no te quería, Sí, que te quería usar, o sea, que te directamente, usó sí, y que te usó y que no significaste nada para esa persona. Y como reencontrarte con vos mismo y seguir adelante con tu vida. totalmente, totalmente. Te salió hermoso, te salió hermoso. Bravo ahí. Bravo. Yo creo que cualquiera que haya llegado al tomo 11 de Chainsaw eh, tiene una revelación de que después de eso también hay mucho que hacer, porque yo creo que cuando uno es más joven, cuando se termina, sufre una ruptura amorosa, es como si terminaras de ver una buena serie, ¿entiendes? Ese sentimiento de vacío existencial horrible que yo creo que todos vamos a experimentar en algún punto de la vida cuando Ichiro Oda diga, y Luffy encontró el One Piece fin. Lo mismo, pero a nivel sentimental. Entonces, yo creo que justamente leyendo esas últimas páginas, recordé partes de mi adolescencia en la que había terminado alguna relación y me sentía vacío, pero a su vez veía por delante que pues era muy joven, había muchas cosas por venir. Entonces, ese punto de sentarse en la cama y ver que hay mucho tiempo todavía por delante y muchas cosas que hacer, es muy bonito correlacionarlo con esa parte del manga, ¿no? Que te lleva a ese punto. Y imagínate a alguien, o sea, si yo hubiera leído Chainsaw a mis 15 años, tal vez hubiera sido fácil una de mis obras favoritas, Forever and Ever. Entonces, sí. Viva Sí, Chainsaw. totalmente. Yo creo que Chainsaw Man resonó conmigo, teniendo 20 y pico de años, y lo hubiera hecho también si hubiera tenido 14. O sea, creo que es algo que es, como los temas que toca son universales en cierta forma, ¿no? Es más, yo creo que un poco, creo que pude entenderlo mejor leyéndolo más grande que creo que si lo hubiera leído a los 14, 15. Por más, o sea, yo creo que me hubiera encantado igual, ¿no? Creo que me hubiera Claro, pero fascinado, pero no le lo hubiera hubiera sacado apreciado todo el jugo, claro, ¿no? Sí, sí. lo hubiera apreciado por cosas que quizás no eran las más importantes. Lo mismo que me pasó quizás con Evangelion, que Evangelion yo lo vi siendo muy chico,
quizás demasiado chico, Sí, sí. creo que Evangelion lo Por, empecé a por leer a dos, los por dos. 11 años, 12 años. Tenía 11, 12 años cuando empecé a leerlo y no llegaba a terminar de comprender todo lo que estaba pasando porque es una serie muy compleja. Claro, Y es como recién lo que pude sabes que entender está todo. bueno, pero no sabes por qué. Exacto, ¿viste? Y recién después, de más grandes, pude analizar muchísimo más las cosas y releerlo con más tiempo. Y bueno, Evangelion también es muy particular porque tiene muchísimas. O sea, si uno o sea, lee el manga y ve el anime y después ve como todos los productos paralelos que tienen que abren como líneas temporales y cosas, como que es un quilombo realmente, pero le puedes sacar muchísimo jugo y puedes sacar un montón de interpretaciones diferentes, simbolismos que tiene la serie y demás, que es una locura. Entonces, Y ¿sabes qué? nada. Yo creo que eso es un gran manera de cerrar este sector y todo este análisis como tal y condensarlo, porque yo creo que Fujimoto tuvo la genial idea de poner temas tan sencillos en una trama tan extraña y, no sé, fumadísima, que esos primeros 11 volúmenes al menos yo creo que se convierten en un clásico moderno, ¿no? Que lo puedes leer de aquí a 10 años y tal vez le saques otro tipo de lectura más, o sea, hayas vivido algún episodio de tu vida más que te traiga otra vez a las aventuras de Denji y digas, Dios mío, o sea, a tus 40 años haber cerrado un matrimonio, tener una hipoteca y dos hijos a los cuales pasarles pensión y terminar Estás diciendo, ok, describiendo un futuro muy oscuro, claro, Sebas. claro, y terminar diciendo, no, todavía tengo por delante, ¿no? Es bonito. Me gusta pensar de que esta historia dentro de 10 años va a seguir significando algo en la vida de los que leímos la historia de Denji y Pochita. Así que, bueno, de esta manera creo que podemos cerrar esta sección y pasamos ya a lo que sería la mejor escena. Ah, ya, Que yo creo que estaría bueno hacer un juego en donde vamos, si te parece, vamos a hacerlo así. Vos me vas a dar 3 opciones de cuál es tu mejor escena ya. y yo voy a elegir la que me parece a mí y después vos decir si acerté o no y después te voy a contar cuál es la mía. Y en el de Naruto vamos a invertir papeles. Yo voy a, digamos, a elegir 3 escenas y vos vas a elegir la que te parece. Ah, ok, ya. Va, entonces yo ¿Ok? te paso, yo te digo mis tres escenas entonces. Dale. 3 escenas. Tres escenas que para mí me resultan fundamentales en el episodio uno, porque válgase que incluso lo estamos poniendo esto al finalizar el podcast, pero estamos analizando los episodios uno porque yo creo que es lo que más nos ha enganchado para continuar una obra. Yo creo que si una obra cumple, digo, perdón, el capítulo uno cumple la función de engancharte, terminas leyéndote toda la obra, entonces es un capítulo uno de una serie, es una buena síntesis de tal. Por eso estamos analizando sobre todo los capítulos uno. Entonces, tres momentos que a mí me gustan, que podrían estar entre mis favoritos, es justamente Denji eh, hablando con Pochita la primera vez. Esa me parece una escena bastante conmovedora. Justamente cuando le dice que Ok. quisiera salir una chica, pero es que tal vez no tenga el dinero y esa me parece una escena interesante. Otra que yo soy mucho de flashbacks, la verdad. Creo que la vieja escuela nos ha hecho mucho de flashbacks, ¿no? De que estás a punto de matar a tu enemigo y ¡faz! Le sale su flashback hiper dramático. Justamente la que decías en las que Denji hace su contrato con Pochita. Es interesante, Pochita porque parece nombre de mascota hembra, ¿no? Pero es el Pochita. Es un poco extraño decirle el Pochita. Esa, donde le pide el contrato. Y otra más que me parece destacable es de que ella le dice que le va a dar su corazón a cambio de que le siga contando más de sus sueños. Esas son mis tres propuestas. Son todas muy emotivas. Yo pensé que ibas a ir más por lo espectacular, no sé por qué. Así por la Como acción. que No, o sea, por la acción. ¿Sí? me gusta la espectacularidad en Chainsaw, pero no es lo más importante. Yo creo que lo más importante son estas pequeñas cosas, porque como te digo, Chainsaw tiene un abanico de emociones que mostrarte, pero yo creo que donde más está el juguito es donde Denji se sienta a reflexionar sobre las cosas. Incluso podría decir en la segunda parte, pero eso ya lo analizaremos en su debido momento. Bueno, voy a elegir la primera que dijiste, la de Dencho hablando con Pochita, cuando le di cuenta que están ahí en su departamento, que están abrazados y le dice como lo que él le gustaría hacer de su vida y demás.
No. ¿no? No, Me equivoqué, no, me no. equivoqué. Ya, ahora lo revelo y te digo por qué yo creo que a las personas que nos escuchan también Esa es la mía, les va a pegar. Esa es la es tuya. la mía. Es la tuya. Es la mía, sí. Ok. Porque me parece como el momento quizás como más como introspectivo del personaje, y cuando al mismo tiempo es una escena donde también se revela esto que hablamos sobre su objetivo, digamos, a largo plazo. Me parece que es fundamental para la serie también, como Ah, guión que esté esa escena. interesante. Yo te digo mi razón personal y esto es muy, muy bonito resaltarlo porque en algún momento dije, Pochita yo creo que es tan comercial por su diseño, claro, gran diseño de Fujimoto, ¿no? Sintetizando algo hiper tierno con una motosierra, o sea, es lo máximo. Mm, Pero más que todo, Pochita cumple la labor de un perro, ¿no? Dentro de la historia, ese es el perro, es la mascota de Denji. Y yo creo mm. que este particular capítulo uno te muestra tanta cercanía con tu mascota que yo creo que cualquiera que haya tenido una mascota, ya sea un gato, un perro, un cuyo, no sé, un carpincho, lo que sea tu mascota, tienes esa conexión tan bonita que tu mascota simplemente quiere que la acaricies, quiere que estés con ella, quiere que la saques a pasear. Entonces es un amor incondicional. El que te da una mascota es incondicional, ¿no? Cada vez que lo ves a tu perro dices, Dios mío, amo esta mascota porque simplemente el hecho de que exista le pone feliz, me mueve la cola y todo eso. Entonces yo sí me puse a lagrimear la primera vez que leí esto porque pues mi perrita ya no se encuentra conmigo hace ya algunos años. Entonces leí esto y dije, oh por Dios, o sea, si mi mascota podría hablar, yo creo que me hubiera dicho algo así, porque nos queríamos mucho, ¿no? Con mi mascota teníamos un vínculo muy, muy, muy cercano porque era mi primera mascota, había crecido bien, entonces son muchas cosas que vives con tu perro, ¿no? De adolescencia, cuando vas creciendo, se va volviendo viejo, entonces todas esas cosas y el hecho de que Pochita hable en este momento y le diga que quiere escuchar más de sus sueños es como, wow, wow. O sea, yo en este Sí. momento quisiera que mi mascota todavía estaría conmigo y poderle decir, ¿sabes qué? Lo hemos logrado, estamos dibujando para tal lugar y vamos a dibujar mucho más. Yo creo que se alegraría mucho. Entonces, esta escena fue la que me hizo lagrimear del capítulo y por eso ha sido esta ha sido la escena que me ha hecho terminar la serie hasta donde esté en este momento. Por eso es mi escena favorita, el capítulo uno. Y me puse sentimental, Dios mío. ¿Dónde esté? Extraño a mi perro. Pero bueno, Este, pero sí, viste, a veces como que dependiendo también del bagaje que tenga cada uno, digamos, personal, a veces te afecta o no de diferentes lugares. A mí particularmente esta escena me gustó, pero no tenía, o sea, si bien yo tengo mascotas y demás, como que no lo viví tanto por ese lado, sino como que, de hecho, mm, cuando vi por primera vez esta escena, eh, como que hasta me causó un poco como de confusión de por qué él está ahí, porque es la primera vez que hace como una escena como totalmente disruptiva, donde esto no es un flashback, pero al mismo tiempo no está ocurriendo realmente, pero al mismo tiempo sí, ya, porque que ellos se es un fusionan de campo verdad. onírico, es raro, ¿no? Es como un campo medio onírico extraño, que es Sí, la primera vez que lo hace en el manga, puntualmente. Entonces, cuando lo leí por primera vez, como que medio que me confundió, como, ¿esto está pasando? Porque encima habla el personaje del perro que no había hablado. claro. Y es como que después, bueno, después pasa toda la escena espectacular de cuando se fusionan y demás. Pero es como que la primera vez que lo vi, como que le presté más atención a eso de por qué está pasando esto, como tratar de analizarlo Ya. más que desde la parte sentimental, pero de todas formas lo disfruté. Quizás no lo disfruté tanto como vos por esto que estamos hablando, pero fue como más racional lo mío, como el disfrute que tuve con la escena. Interesante, interesante. Entonces, así que, bueno, Y es es un justamente por poco. eso que es genial Chainsaw Man. Bueno, a todos nuestros amigos mangakas de todas las partes del mundo, hoy de verdad hemos pasado un buen momento hablando de Chainsaw Man. De verdad espero que les haya gustado nuestro primer capítulo, de hecho, del podcast, hablando de esta serie que ha sido tan exitosa en Japón y en todas partes del mundo. Su anime no teniendo la Creo que misma le sacamos suerte. jugo. Sí, sí, Creo que le sacamos sacamos jugo. bastante jugo. De hecho, Sí. nos pusimos, ¿no? Tocamos varios puntos y eso me gustó mucho. Disfruto mucho este podcast juntamente con Marcos. Marcos, ¿algo que decir para cerrar? Bueno, no, para nada. La verdad que lo único que puedo decir es que me gustó mucho, digamos, cómo salió este primer capítulo. Lo disfruté mucho haciéndolo, hablando de este manga que me encanta. Y nada, la idea
programa va a ser un poco este. Prometo que vamos a tratar de organizarnos un poco más y tratar de no irnos tantos por las ramas, que a veces pasa inevitablemente, pero, pero la idea es un poco esta, de ser un podcast cercano, que si tienen algún comentario o algo, lo dejen en los comentarios para poder quizás retomarlo en otro programa. Si quieren dejarnos también Sugerencias en los para, comentarios para sugerencias futuros. para futuros podcasts, tanto a nivel técnico, por si hay algo que no les haya gustado de cómo estamos armando el podcast o lo que están viendo visualmente o lo que sea, como también sobre series que quieran que leamos o que analicemos y demás. Así que simplemente eso, Sebas, me encantó este programa, te mando un súper mega abrazo y nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye bye.